Hola, me llamo Madison y tengo 34 años. Mi mayor sueño al crecer era ser periodista o al menos trabajar con revistas. Tenía una habilidad especial para escribir y me volví bastante versada en las tendencias, así que no fue ninguna sorpresa cuando decidí estudiar periodismo y medios de comunicación en la universidad. Después de graduarme, fui cambiando de una empresa a otra, pero ninguna de ellas era de los grandes tabloides. No me importaba porque estaba haciendo algo que soñé hacer durante años. Finalmente, llegué a una empresa bastante grande y sentí que finalmente había logrado lo mejor que podía. Habían pasado unos buenos años desde que me gradué de la universidad y alrededor de los 28 años conocí a mi esposo Scott. Scott venía de una familia bastante rica que tenía su propio negocio. Solo menciono esto porque su madre, Trisa, siempre me odió y me insultó porque creía que yo tenía un estatus inferior al de él, por lo que no debería haberme casado con él. De todos modos, Scott y yo salimos durante unos 3 años antes de decidir casarnos. Como dije, Trisa, la madre de Scott, no estaba contenta conmigo. Siempre me menospreciaba y se burlaba del hecho de que trabajaba para una revista y tenía un título en periodismo. Al principio estaba bastante herida y molesta porque esa no es forma de tratar a nadie, pero por alguna razón, Trisa pensó que estaba bien hacerlo conmigo. Scott siempre me defendía de su madre, y su padre Fred también me defendía cada vez que estaba presente para escuchar las cosas que Trisa decía. Estaba agradecida por ambos, pero a medida que pasaban los meses, comencé a acostumbrarme a los insultos de Trisa. Scott incluso propuso que tuviéramos poco contacto con ella inicialmente, pero no estuve de acuerdo con eso. Scott trabajaba con su padre, y si dejaba de hablar con su madre, eso podría hacer que las cosas fueran incómodas para Fred. Fred era una persona verdaderamente increíble y no quería ponerlo en una posición así. Tampoco quería que Scott cortara el contacto con su familia por mi culpa. Aprendí a estar bien con eso en su mayoría porque solo veíamos a Trisa 2 veces al mes como máximo. Pero eso cambió cuando Fred tuvo que irse al extranjero por un proyecto de negocios. Trisa hizo un gran escándalo sobre no querer estar sola, así que Scott y yo acordamos dejarla quedarse con nosotros hasta que Fred regresara. Tenía la corazonada de que me arrepentiría, pero en mi mente, la familia siempre venía primero. Por supuesto, fue un infierno vivir con ella cuando constantemente criticaba todo lo que hacía, junto con los insultos que me lanzaba en la cara en todo momento. Pero no me importaba todo eso siempre que ella no me causara ningún daño real. Eso cambió, sin embargo, durante una fatídica semana. Tenía una presentación bastante importante. Estábamos rediseñando una sección particular de nuestra revista y yo estaba a cargo de proporcionar una buena renovación. Esa presentación iba a ser la que decidiría si iba a obtener una promoción. Por supuesto, Trisa no sabía por qué era importante. Dudo que saberlo hubiera cambiado su percepción de mí de todos modos. Como Trisa se estaba quedando con nosotros, vio lo estresada que estaba por eso. La noche antes de mi gran presentación, estaba hablando con Scott sobre lo ansiosa que estaba por mi presentación cuando ella nos escuchó y entró en la sala de estar y decidió dar su opinión. «Ah, mamá, estamos teniendo una conversación privada en este momento», dijo Scott. «Bueno, Madison, solo quería decir que no tienes nada de qué preocuparte. Definitivamente no tienes las habilidades necesarias para nada, así que probablemente te irá mal mañana», comentó Trisa. «Disculpa», interrumpí. «Mira, solo trátalo como una oportunidad para dejar de trabajar y convertirte en ama de casa. Al menos así serás merecedora de mi hijo». «No puedo creer que realmente se haya casado con una periodista», continuó Trisa. «Mamá, estás sobrepasando los límites en este momento». «Sal de aquí», exigió Scott. «No tengo tiempo para tus tonterías, Trisa. Tengo cosas más importantes de que preocuparme que tu opinión sobre mí y mi relación con tu hijo», respondí. «¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera?», exclamó Trisa. «Ah, así que está bien que tú me hables así pero no al revés». «Scott, di algo».
Tu esposa le está respondiendo a tu madre, acusó Trisa. Simplemente está defendiéndose a sí misma. No veo nada malo en eso, defendió Scott. Lo has lavado el cerebro. Mira cómo puedes dar la espalda a la familia tan fácilmente. Madison se arrepentirá de esto, afirmó Trisa. Estaba furiosa por la audacia de Trisa de irrumpir en la conversación entre Scott y yo e insultarme tan descaradamente. Scott obviamente intentó disculparse por el comportamiento de su madre, pero lo detuve antes de que pudiera. Él no era responsable del comportamiento hiriente de su madre. Decidimos dar por terminada la noche y nos fuimos a dormir. Estaba demasiado concentrada en todo lo demás que estaba sucediendo como para siquiera pensar en la amenaza de Trisa hacia mí. Pensé que su amenaza solo significaba que me atormentaría más, lo cual, honestamente, no me importaba en ese momento. Esa era una batalla que luchar después de mi presentación. Al día siguiente, me apresuré al trabajo con mi computadora portátil en la mano. Cuando la abrí, me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Todos los archivos que estaban en mi escritorio habían desaparecido. Una mirada rápida a mi computadora portátil me hizo darme cuenta de que había sido reformateada. Obviamente, comencé a entrar en pánico. Me había enviado la presentación por correo electrónico, así que traté de calmarme con ese pensamiento. Inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico, solo para ver que todos, y me refiero a todos, mis correos electrónicos habían sido eliminados. Incluso la papelera estaba vacía. Sentí que mi corazón se hundía y las lágrimas brotaron en mis ojos. Sentí un miedo como ningún otro en ese momento. Tuve que ir a ver a mi jefe y explicarle mi situación, y no estaba contento conmigo. Tuve que escucharlo gritarme durante un buen rato antes de que me dijera que no me molestara con la presentación porque ya había hecho que alguien más se encargara en caso de que yo fallara. Sabía en ese momento que cualquier oportunidad de crecer en esa empresa había sido aplastada. No podía creer que eso era a lo que había llegado mi vida. Regresé a casa corriendo y llorando. Scott aún no se había ido al trabajo, pero al verme en ese estado, se tomó el día libre. Me abrazó y me dejó llorar por un rato. Cuando me calmé un poco, me preguntó qué había pasado. ¿Qué pasó, querida? La presentación fue tan mal, inquirió. No hubo presentación para empezar, al menos no una que yo diera, respondí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Trabajaste tan duro en eso. Apenas dormiste esos días porque estabas preparándote tan arduamente para ello, dijo Scott, perplejo. Lo sé, pero cuando llegué allí, abrí mi computadora portátil solo para ver que todo había sido reformateado, expliqué. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso?, preguntó Scott, sorprendido. No tengo idea. Fue tan embarazoso y humillante tener que explicar eso a mi jefe, suspiré. Dios mío, lo siento mucho por lo que te pasó. ¿Qué te dijo tu jefe?, preguntó Scott, con preocupación evidente en su voz. Bueno, me gritó mucho por ser poco profesional y perezosa. Hizo que alguien más se encargara de la presentación, pero aún tienes tu trabajo, ¿verdad?, respondí. Sí, pero voy a quedar atrapada en esta posición en esta empresa. No hay forma de que pueda obtener promociones o escalar posiciones. Estoy acabada aquí, concluí. Oh, cariño, estoy seguro de que encontrarás un trabajo mejor. Estaré a tu lado en todo momento. No te preocupes por nada. Solo sigue trabajando aquí hasta que sientas que es apropiado renunciar, me aseguró Scott. Sí, voy a dar mi aviso de 6 semanas ahora mismo. No puedo creer que haya hecho todo eso y justo cuando casi tenía lo que quería, se me escapó de las manos, lamenté. Estaba bastante deprimida después de eso, para ser honesta. Estoy orgullosa de mi capacidad para entregar buenos resultados en todos mis proyectos, y que algo tan impactante me ocurriera fue traumático, por decirlo menos. No me asignaron más proyectos grandes ni siquiera buenos proyectos en el trabajo. Había postergado dar mi aviso, pero después de otra semana de trabajo allí, sabía que mi tiempo allí había terminado.
Entregué mi aviso y solo esperé a que se acabara mi tiempo allí. En todo esto, Trisa parecía estar extrañamente contenta. Una vez más, pasó por nuestra habitación y me vio llorando después de que había corrido de regreso a casa. Scott le dijo que nos dejara en paz, pero ella parecía feliz. Seguía haciendo comentarios sobre cómo me había dicho que arruinaría la presentación. Al principio, estaba muy resentida con ella, y luego comencé a pensar un poco más en su comportamiento. Claro, una de las razones por las que podría haber estado realmente feliz era porque finalmente me convertiría en ama de casa después de que terminara de trabajar en la empresa. O estaba feliz porque tuvo algo que ver con mi desgracia que llevó a arruinar mi carrera. No sé cómo explicarlo exactamente, pero tenía esta sensación en mi interior que me decía que ella tenía algo que ver con que mi computadora portátil fuera reformateada y mis archivos eliminados. Quería hablar con Scott sobre eso, pero no quería ir a él sin al menos alguna evidencia. Necesitaba descubrir cómo iba a probar que Trisa hizo algo. Pensé que podría tenderle una trampa, pero antes de eso, me compré una cámara oculta para instalar en la oficina para poder capturar a Trisa saboteándome. Me compré una cámara que parecía un detector de humo y la coloqué en el techo. La conecté a mi teléfono y estaba lista para llevar a cabo mi plan. La siguiente parte era informar a Trisa sobre mi próxima presentación. Eso no fue muy difícil de hacer. Todo lo que tenía que hacer era pasear por la oficina y parecer preocupada. Scott todavía estaba en el trabajo y no tenía forma real de saber lo que estaba pasando. Trisa me vio paseando y entró para preguntarme qué pasaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ves tan ansiosa?, preguntó Trisa. Otro proyecto, respondí. Mira, necesito contarle a alguien sobre esto, y ya que preguntaste, me han dado otra oportunidad para presentar mi trabajo, y podría recibir un aumento, me quejé. ¿En serio?, comentó Trish. Sí, y estoy muy ansiosa por eso porque realmente es mi última oportunidad para hacer las cosas bien y tengo que hacerlo correcto. ¿Por qué no le cuentas a Scott sobre esto? Es porque tu trabajo es vergonzoso, se burló Trish. No, es porque no quiero darle falsas esperanzas. Siento que lo decepcioné la última vez y no quiero volver a hacerlo. Solo mantén esto entre nosotros, ¿vale?, respondí. No te prometo nada sobre eso, aunque será muy divertido verte derrumbarte de nuevo mañana, sonrió Trish. ¿Por qué siempre deseas mi fracaso?, pregunté. Simplemente creo que estarías mejor como ama de casa. Eso es mucho menos vergonzoso que lo que estás haciendo ahora, replicó Trish. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para esto, ni me importa lo que pienses de mí. Por favor, déjame sola para practicar mi presentación antes de que Scott regrese a casa, le dije, despidiéndola. Trish se fue, pero no antes de mirar mi laptop y sonreír con suficiencia. Sentí en mis huesos que algo andaba mal. Esperé un poco más en la oficina y solo me alejé cuando Scott llegó a casa. Trish mantuvo la boca cerrada sobre mi presentación, pero seguía sonriendo de manera burlona durante la cena. Después de que Scott y yo regresamos a la cama, abrí las imágenes de la oficina en mi teléfono y estuve pendiente en caso de que viera algún movimiento. Scott y yo vimos un par de episodios de una serie de televisión como hacíamos cada noche. No hubo ningún movimiento hasta la medianoche. Vi cómo Trish entraba a la oficina. Inmediatamente llamé la atención de Scott a la pantalla de mi teléfono. Scott parecía confundido al principio, pero observó cómo Trish se metía en mi laptop y empezaba a trastear hasta que mi laptop se apagó y se reinició. Scott me miró en busca de una explicación, y le expliqué lo que había hecho. Decir que estaba enfurecido con Trish sería quedarse corto. Trish todavía estaba en la oficina porque decidió quedarse y husmear en mis cosas. Scott se levantó de la cama y entró en la oficina como una tormenta. Abrió la puerta de golpe y Trish se quedó paralizada al verlo. Scott intentó mantener la calma, así que solo le preguntó qué estaba haciendo en la oficina. ¿Qué estás haciendo en la oficina, mamá?, preguntó Scott. Oh, no estaba haciendo nada, mintió Trish.
¿En serio? ¿Y por qué la laptop de Madison sigue abierta?, contraatacó Scott. Me estás acusando de revisar sus cosas, replicó Traish. Creo que hiciste mucho más que eso, mamá. Primero, solo entré aquí porque pensé que esa habitación necesitaba limpieza, y en segundo lugar, sabes que tu esposa es estúpida. Probablemente solo olvidó apagar su laptop, respondió Traish. ¿Pensaste en limpiar la oficina a las 12 de la noche? Además, no te atrevas a hablar de Madison de esa manera, replicó Scott. No me hables de esa manera. Puede que seas un hombre adulto, pero sigo siendo tu madre, respondió Traish. Sí, mi madre que ama herir y sabotear a mi esposa, contestó Scott. ¿De qué estás hablando?, preguntó Traish. Te atrapamos en cámara reiniciando la laptop de Madison, interrumpí. Me estaban espiando, gritó Traish. No, solo pensamos que deberíamos tomar medidas de precaución adicionales para asegurarnos de que lo que le pasó a Madison no volviera a suceder, explicó Scott. Eso es asqueroso. ¿Cómo se atreven a filmarme sin mi consentimiento?, gritó Traish. No puse ninguna cámara en tu habitación. La puse en mi oficina, y tú entraste sin mi consentimiento. Además, aunque fuera asqueroso, no es ni de cerca tan asqueroso como lo que le hiciste a Madison, respondí. Quiero que te vayas de nuestra casa a primera hora de la mañana, exigió Scott. Pero estaré sola, suplicó Traish. No me importa. No quiero hablar contigo, respondió Scott con firmeza. A la mañana siguiente, Traish intentó demorarse ayudando a hacer el desayuno y lavar los platos, pero Scott no estaba dispuesto a tolerarlo. Tan pronto como terminó de lavar los platos, Scott bajó con sus 2 maletas. Le dijo que había empacado sus cosas y le pidió un Uber. Traish trató de suplicarle que se quedara e incluso comenzó a llorar, lo cual fue una experiencia muy extraña considerando que ella solía ser la que hacía llorar a los demás. Scott la dejó allí y se fue a nuestra habitación. Traish se volvió hacia mí y comenzó a gritarme por tenderle una trampa. Le dije que si había alguien que debía gritar, era yo. Tiene suerte de que no haya publicado el video a todos sus amigos y familiares, pero si se pasaba de la raya, me aseguraría de que todos lo vieran. Si había algo que todos sus amigos y familiares valoraban mucho, era la amabilidad. Si descubrían lo que me había hecho, los perdería a todos. No había manera de que se arriesgara a eso, así que inmediatamente se cayó. Después de que Traish se fue, me sentí mucho más ligera. Todavía estaba molesta por mi situación laboral, pero sabía que podría recuperarme y hacerlo mejor que antes. Scott fue la mayor ayuda en todo mi camino hasta donde finalmente llegué. Una vez que terminó mi periodo de aviso, me tomé un tiempo libre no solo para descansar sino también para calibrar en qué dirección quería dirigirme. Los siguientes meses los pasé tomando varios cursos sobre otros nichos en mi campo. Sabía que si me enfocaba en un nicho particular y conseguía el trabajo adecuado, podría ganar mucho más. No quería exponer a Traish, pero después de años de menospreciarme, sabía que ella tenía que enfrentar algunas consecuencias. Quería restregarle en la cara lo que era capaz de hacer. Quería alcanzar alturas que ni ella había visto, y eso es exactamente lo que hice. Steve ayudó a poner una buena palabra por mí en varios lugares. Lo mejor de ser rico era la cantidad de conexiones que uno tenía a su disposición. Gracias a mi experiencia y a toda la ayuda que Scott me brindó, conseguí un puesto de editora jefe en una revista masculina muy grande. Estoy hablando de una revista de renombre mundial. El trabajo era duro, pero valió la pena. En algún momento de mi viaje para convertirme en editora jefe, olvidé que quería mostrarle a Trisa de lo que era capaz. De hecho, en esos meses, no tuvimos ningún contacto con ella. Sabía que Scott todavía hablaba con su padre porque, bueno, trabajaban juntos. Pero Scott no había escuchado mucho de su madre ni sobre ella. Su padre, Fred, le dijo que estaba molesta con nosotros por algo pero se negó a decirle que. Al menos Trisa tomó en serio mi advertencia.
Pero eventualmente tenía que encontrarme con ella, y resultó que mi empresa estaba organizando una gran fiesta a la que se invitó a muchos nombres importantes, incluidos Trisa y Fran. Scott y yo nos vestimos elegantemente porque por primera vez ambos éramos personas con renombre. Cuando llegamos al lugar, Trisa y Fran nos vieron inmediatamente. Nos saludaron y los saludamos. Trisa me miró de arriba a abajo antes de sonreír con suficiencia. Vaya, mírate tratando de encajar, comentó Trisa. No escuches ni una palabra de lo que dice, Madison. Te ves encantadora como siempre, dijo Fran. Muchas gracias, Fran. ¿Cómo has estado?, pregunté. Madison, sí, ¿cómo te ha tratado el desempleo?, se burló Trisa. Estás desempleada, intervino Fran. Oh sí, tuvo un gran problema en su trabajo y la despidieron. Siempre he dicho que no es apta para nuestro hijo. Mírala, ni siquiera puede mantener un trabajo, continuó Trisa. Eso es suficiente, mamá. Deja de tomar su lado. Es bastante triste que tenga que verla en todas partes a las que vamos. No tendría que hacerlo si la dejaras como te dije, interrumpió Scott. Está bien, eso es suficiente. O dejas de hablar o me voy, declaré. Pero Madison, cariño, déjame saber si necesitas un trabajo, ¿vale? Sería un placer trabajar contigo, ofreció Fran. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, Fran, pero me temo que no puedo aceptar tu oferta, rechacé. Lo sabía. Te dije que es perezosa e incompetente, se burló Trisa. Justo entonces, llamaron mi nombre y la gente empezó a vitorear. Miré hacia el pequeño escenario y allí estaba el CEO, saludándome y llamándome al escenario. Me volví hacia Fred y Trisa y me disculpé. Fred parecía divertido mientras Trisa lucía confundida y enojada. El CEO estaba dando su discurso, y en él, me elogió por mi buen trabajo en la empresa. Me alabó por mis talentos y capacidad para reinventar y aportar un nuevo aspecto a la revista. El público vitoreó muy fuerte por mí y pidió un discurso. Por supuesto, tuve que agradecer a Scott por estar siempre a mi lado y a todas las personas que trabajaron conmigo, sin quienes la revista no existiría. Terminé mi discurso agradeciendo a la única persona que no creyó en mí y que constantemente me menospreció, porque sin su constante negatividad, nunca me habría esforzado por ser mejor. Cuando bajé del escenario, todos me detuvieron para hablar conmigo y también me hicieron muchas preguntas sobre quién era el enemigo anónimo, pero eso me lo guardé para mí. Me acerqué a la mesa en la que estaban sentados Fred, Trisa y Scott. Scott me dio el abrazo más fuerte y me felicitó, y Fred se levantó para abrazarme también. Trisa me miraba con enojo. Oh, Madison, cariño, esto es increíble. Definitivamente veo por qué no querrías trabajar con nosotros, dijo Fred. Gracias, Fred. Aunque admitiré que si hubieras hecho esa oferta hace unos 6 meses, la habría aceptado, respondí. Deberías haber aceptado la oferta de Fred. Al menos así te pagaban más, se burló Trisa. ¿Pagar más, cariño? Nunca podría hacer eso. Claro, no vale todo ese dinero, respondí. No, no quise decir eso. Quiero decir que nunca podría igualar lo que le pagan ahora, explicó Fred. ¿Qué?, exclamó Trisa. Oh sí, ella tiene mucho más dinero del que Scott o yo podríamos ver en nuestra vida. Eso no puede ser posible. Debes estar equivocado, protestó Trisa. No se equivoca, mamá. Realmente lo decía en serio cuando te agradecí. Solo para que sepas, has sido nada menos que una matona para mí, y espero que ver que soy mucho más exitosa que cualquier persona en tu familia te duela, respondí. Oh mira, tengo personas más importantes con las que hablar. Debes disculpar a Scott y a mí. Fred, siéntete libre de acercarte a nosotros cuando quieras. Adiós, Trisa, dije mientras Scott y yo dejábamos a una Trisa atónita en la mesa. Nunca me había sentido más viva y satisfecha en mi vida. Realmente fue una hazaña increíble la que había logrado, y estaba orgullosa de hasta dónde llegué.
También estoy muy agradecida con Scar por estar a mi lado. Estás muerta para mí, Tara. Esta es mi casa ahora. Las frías palabras de Candace me atravesaron mientras ella se alzaba sobre mi cuerpo desmoronado, con sangre goteando de la herida en mi cabeza donde había roto el jarrón de cristal. Todo había comenzado de manera tan inocente cuando Derrick y yo nos casamos hace 5 años. Estábamos desesperadamente enamorados, y no podría haber sido más feliz comenzando nuestra vida juntos. Pero Candace hizo de su retorcida misión poner una cuña entre nosotros desde el primer día. Solo estás celosa porque eres tan joven y hermosa, decía Derrick, restando importancia a los constantes desprecios y comentarios sarcásticos de su hermana mayor. Debería haberlo tomado como una señal de advertencia del infierno que vendría. Al principio, eran pequeños comentarios sobre mi cocina o cómo mantenía la casa. Luego, escaló a insinuaciones no tan sutiles de que no merecía a Derrick ni su dinero. Cuanto más intentaba hacer las paces, más desagradable se volvía. Eres solo una cazafortunas buscando un viaje gratis, escupió durante una de sus rabias cuando Derrick no estaba cerca. Mi hermano es demasiado bueno para ti. Derek se negaba a ver los verdaderos colores de Candace, sin importar cuánta evidencia le mostrara de su manipulación. Ella era su preciosa hermana mayor que no podía hacer nada mal a sus ojos. No sé si era culpa por ser el hijo favorito o simplemente un lavado de cerebro puro, pero siempre tomaba su lado. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando descubrí extractos bancarios que mostraban que Candace había estado desviando dinero lentamente de su herencia después de que sus padres murieron. Finalmente tenía pruebas de sus maquinaciones, pero Derrick solo se enfureció conmigo por entrometerme en asuntos familiares. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hermana de algo así?, gritó, su rostro poniéndose rojo como un betabel. Tú eres la que tiene un problema, siempre buscando razones para odiarla. Fue entonces cuando Candace atacó, aprovechando su oportunidad para hacerse la víctima inocente mientras yo era la villana despreciada. El jarrón apareció de la nada, hundiendo un lado de mi cráneo antes de que pudiera reaccionar. Mientras me desplomaba en el suelo, su sombra se cernía sobre mí con esas escalofriantes palabras de despedida. Yacía allí aturdida, luchando por mantenerme consciente mientras Candace despotricaba y deliraba sobre cómo finalmente obtendría lo que se merecía. Mi vida con Derrick, el amor de mi vida, simplemente se quedó allí como un cobarde, incapaz de mover un dedo contra su retorcida hermana. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio estaba más allá de la salvación, pero no permitiría que esa psicópata se llevara todo lo que tenía mientras se salía con la suya. Debería haber visto las señales antes, pero estaba demasiado cegada por el amor y la maestría de manipulación de Candace. La hermana mayor de Derrick había estado maquinando para ponerlo en mi contra desde el momento en que nos casamos. Oh, Tara, este asado está un poco seco, ¿no crees?, decía Candace con una sonrisa empalagosa durante una de sus visitas semanales a cenar. Realmente necesitas vigilar las cosas en la cocina. Derek solo se reía y lo dejaba pasar. Candace solo está bromeando, está bien, cariño. Pero era un patrón. Se burlaba de mis habilidades domésticas, mi apariencia, cómo gastaba el dinero, cualquier cosa para socavarme y hacerme parecer inadecuada como esposa de Derek. Y él lo aceptaba, las palabras venenosas de su hermana lentamente convertían su mirada adoradora en una de duda y desdén. ¿No crees que ese vestido es un poco revelador?, comenzó a decir cuando salíamos. Mi hermana tiene razón, podría ser un poco más modesta. El abuso emocional solo escaló con los años. Candace aparecía como un tornado, dejando caos y miseria a su paso con cada visita. Derek cada vez tomaba más su lado, reprendiéndome por ser demasiado sensible cada vez que llamaba la atención sobre su crueldad. Es mi hermana, Tara. Sangre, se enfurecía, su figura de 6'3" alzándose sobre mí. Tienes que aprender a aceptarla. Mientras tanto, Candace se hacía la víctima, batiendo sus ojos inocentemente cada vez que la confrontaba. Solo intento ayudar, eso es todo.
Siempre estás tan a la defensiva sin razón. Me sentí atrapada, como si las paredes se cerraran sin escape. Mi esposo adorador se había convertido en el facilitador de Candace, permitiéndole tratarme como basura en mi propio hogar. Sabía que tenía que encontrar pruebas de su verdadera naturaleza siniestra antes de que fuera demasiado tarde. Esa prueba llegó cuando descubrí extractos bancarios que mostraban que Candace había estado desviando dinero de la herencia que compartía con Derek después de que sus padres murieron. No podía creer lo que veía en mis ojos. Esto iba mucho más allá de sus usuales juegos mentales, estaba robando descaradamente a su propio hermano. Mira esto, le mostré desesperadamente los extractos a Derek. Tu preciosa hermana te ha estado robando a ciegas. Su rostro se puso rojo como un betabel de ira, pero no por la traición que había descubierto. ¿Cómo te atreves a husmear en mis registros financieros privados? ¿Qué derecho tienes? ¿Hablas en serio?, grité, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ha estado tomando tu dinero durante años, y me atacas a mí? Fue entonces cuando Candace jugó su carta más brillante, irrumpiendo en la habitación con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. Derek, no tuve otra opción, sollozó, abrazándolo. Las facturas médicas de los tratamientos de cáncer de mamá, los gastos del hogar de ancianos para papá. He estado ahogándome en deudas por cuidar de ellos. No quería preocuparte. Cayó completamente. Así de fácil, la vil sanguijuela había cambiado las tornas, posicionándose como la mártir que hacía sacrificios por la familia. Derek se alejó de mi agarre, con disgusto grabado en su rostro. ¿Ves lo que has hecho, Tara? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana después de todo lo que ha hecho por nosotros? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Candace solo me sonrió con superioridad, habiendo ganado otra victoria retorcida. En ese momento, me di cuenta de que realmente estaba sola en esta pesadilla, y eso me dio una determinación imprudente para derribar a mi torturadora, sin importar lo que costara. La revelación me golpeó como un tren de carga. Derek, mi esposo, el hombre que prometió amarme y protegerme, había elegido las mentiras de su hermana sobre mi vida. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí, mezclándose con el intenso dolor que latía en mi cráneo. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía permitir que esa psicópata lo manipulase para pensar que todo esto era culpa mía? No puedo creerlo, susurré, mi voz temblando con una mezcla de rabia y desamor. Va a dejar que se salga con la suya, Jill. Después de todo lo que ha hecho, sigue bajo su hechizo. Jill me apretó la mano, sus ojos llenos de empatía y determinación. No dejaremos que gane, Tara. Todavía tienes las pruebas que reunimos. Si Derek no quiere entrar en razón, iremos por encima de él. La policía conoce su pasado y no dejarán que esto pase, incluso si él lo hace. Asentí, tratando de sacar fuerza de la determinación de Jill. Tienes razón. Tenemos que seguir luchando. No podemos dejar que destruya todo. A medida que pasaban los días, permanecí en el hospital, recuperándome del brutal ataque. Jill fue mi roca, visitándome todos los días, ayudándome a mantener el ánimo y a planificar nuestros próximos movimientos. Contactamos al detective encargado del caso, proporcionándole cada pedazo de evidencia que habíamos recopilado. Nos aseguró que estaban construyendo un caso sólido contra Candace, incluso si Derek se negaba a cooperar. Sin embargo, la realidad de mi situación me golpeaba más fuerte cada día. La traición de Derek me dolía profundamente y sabía que nuestro matrimonio había terminado. No podía quedarme con un hombre que elegiría las mentiras de su hermana sobre mi seguridad, que creería lo peor de mí a pesar de todas las pruebas en contrario. Una tarde, mientras yacía en la cama del hospital, la puerta se abrió lentamente y Derek entró. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas, culpa, confusión y terquedad. Tara, comenzó, su voz tensa. Vine a ver cómo estás. Lo miré fijamente, mi ira hirviendo justo debajo de la superficie.
¿Cómo crees que estoy, Derek? Tu hermana intentó matarme y te niegas a verlo. Él miró hacia otro lado, incapaz de encontrar mi mirada. Candace me dijo que fue un accidente. Dijo que ustedes dos estaban peleando y las cosas se salieron de control. Reí amargamente, el sonido era duro en la habitación estéril del hospital. ¿Un accidente? Derek, ella me golpeó con un jarrón y me dejó desangrándome en el suelo. Eso no es un accidente. Eso es intento de asesinato. Derek se estremeció con mis palabras, finalmente mirándome con una mezcla de ira y desesperación. No entiendes, Tara. Ella es mi hermana. Es toda la familia que me queda. ¿Y qué hay de mí?, respondí furiosa, elevando la voz. Soy tu esposa. O al menos lo era. Prometiste estar a mi lado, protegerme. Pero elegiste sus mentiras sobre mi vida. ¿Cómo esperas que me quede contigo después de eso? No tuvo respuesta para eso, solo se quedó allí, luciendo perdido y derrotado. No. No lo sé, Tara. No sé qué hacer. Entonces quizás es hora de que lo averigües, dije fríamente. Porque no puedo quedarme en un matrimonio donde mi vida está constantemente en riesgo y mi esposo se niega a ver la verdad. Con eso, me di la vuelta, incapaz de soportar la vista del hombre que una vez fue todo para mí, pero que ahora se había convertido en un extraño. Derek salió de la habitación y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Este era el final de un capítulo, pero estaba decidida a escribir uno nuevo, libre de las sombras de la manipulación de Candace y de la ciega lealtad de Derek. Jill tenía razón. Era hora de luchar y tomar el control de mi vida de una vez por todas. Candace pagaría por lo que había hecho, y yo reclamaría mi vida de entre las cenizas de sus retorcidos juegos. Arranqué la vía intravenosa de mi brazo y traté de mover mis piernas al borde de la cama. Ese cobarde llorón, murmuré entre dientes. Después de todo lo que hizo, él sigue defendiéndola. Jill puso una mano en mi hombro, sujetándome suavemente. Tara, por favor. No estás en condiciones de salir corriendo ahora mismo. Solo respira, ¿de acuerdo? Quería gritar y desahogarme, pero la cruda realidad se estaba asentando. Mi esposo estaba tan manipulado por Candace que literalmente la dejaría intentar matarme y aún así encontraría excusas para su depravación. Nuestro matrimonio estaba roto sin remedio. Tienes razón, dije, hundiéndome de nuevo contra las almohadas con resignación. Se acabó. Derek está demasiado lejos. Nunca verá a esa maldita por lo que realmente es. Pero incluso mientras decía esas palabras, una extraña sensación de calma me invadió porque, en ese momento, me di cuenta de que mi batalla ya no era con Derek. Era con la víbora venenosa, Candace misma. Y esta vez, no me detendría ante nada para asegurarme de que enfrentara las consecuencias que merecía. No más juegos. No más llorar o suplicar para que mi esposo entrara en razón. Era hora de ir directo al grano antes de que su hermana desquiciada destruyera la vida de alguien más. Me volví hacia Jill, mis ojos endurecidos con determinación. Necesitamos salir de aquí. Tengo un plan para encerrar a Candace de una vez por todas, donde nunca pueda lastimar a otra persona. ¿Estás conmigo? Jill no dudó, asintiendo con determinación. Sabes que sí. Hagamos que esa psicópata pague por sus crímenes de una vez por todas. La habitación del hospital estaba inquietantemente silenciosa cuando Derek entró, su expresión indescifrable. Me tensé instintivamente, apretando la mano de Jill en una súplica silenciosa de apoyo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté secamente, incapaz de disimular la amargura en mi voz. ¿Veniste a hacer más excusas por tu hermana desquiciada? Derek se estremeció ligeramente ante mi tono, pero no mordió el anzuelo. En cambio, arrastró una silla y se hundió en ella pesadamente, pasando una mano por su rostro. Tara, ni siquiera sé por dónde empezar, dijo en voz baja. Lo que hizo Candace fue imperdonable, tratar de matarte así en sangre fría. Se quedó en silencio,
sacudiendo lentamente la cabeza. A pesar de la gravedad de sus palabras, no sentí satisfacción ni alivio, solo una sensación de resignación y enojo. Guarda tu aliento, lo interrumpí fríamente. Tu hermana es una asesina psicópata, y lo sabías en algún nivel todo este tiempo. Simplemente elegiste ignorar la horrible verdad sobre ella porque era tu preciada pariente de sangre. Derek abrió la boca para protestar, pero continué, años de resentimiento burbujeando. Ni siquiera intentes negarlo. Te mostré todas las pruebas de que robaba de tu herencia, intentando manipularte para que me excluyeras. Tenía esos archivos que probaban que mató a su propio esposo por su dinero, pero simplemente no podías molestarte en ver lo que estaba justo frente a tu cara. Tienes razón. La admisión fue tan suave que casi la perdí. Los hombros de Derek se hundieron en derrota. Tienes toda la razón, Tara. He estado tan profundo en la negación sobre la verdadera naturaleza de Candace que dejé que tomara el control de mi vida. Dejé que te abusara, me manipulase y me volviera contra mi propia esposa. Me miró entonces, con los ojos atormentados. Lamentaré eso por el resto de mis días. No te merecías ninguno de los infiernos que ella te hizo pasar. Yo simplemente era demasiado ciego y débil para enfrentar sus retorcidos juegos mentales. Una furia ardiente se encendió en mi pecho y luché por mantener mi voz firme. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que debo perdonar y olvidar ahora? ¿Dejarte libre porque de repente te diste cuenta de que monstruo es tu hermana? No. Derek sacudió la cabeza lentamente. No, no merezco perdón ni otra oportunidad. No después de lo que permití que sucediera bajo mi propio techo. Vine aquí para decirte que se acabó entre nosotros. Las palabras me golpearon como un golpe físico, a pesar de que ya había aceptado que nuestro matrimonio estaba roto sin remedio. Creo que alguna parte delirante de mí todavía se aferraba a la esperanza de que Derek arreglara las cosas una vez que la maldad de Candace fuera expuesta. Voy a solicitar el divorcio de inmediato, continuó, incapaz de mirarme a los ojos. Y no voy a disputar nada. La casa, los activos, todo es tuyo. La influencia venenosa de Candace me costó lo mejor que jamás tuve. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Parte de mí quería gritar, lanzar recriminaciones viciosas a esta patética sombra del hombre que una vez amé. Pero la mayor parte de mí se sentía completamente vacía, sin satisfacción ni cierre por su rendición. Jill intervino, su voz teñida de desprecio. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo te escabulles con el rabo entre las piernas mientras tu hermana demente se pudre en la cárcel? Típico. Ojalá hubiera más que pudiera hacer o decir, dijo Derek pesadamente, pero ambos sabemos que no hay vuelta atrás de las cosas imperdonables que permití que sucedieran. Mereces mucho mejor, Tara. Con eso, se levantó lentamente y se volvió para irse. En la puerta, se detuvo y me miró una última vez. Por lo que vale, lo siento. De verdad lamento todo. Luego se fue, dejándome sola con los restos de nuestra vida juntos. Mientras las lágrimas caían, sentí los brazos de Jill envolviéndome en un abrazo feroz, dejándome liberar finalmente la oleada de ira, dolor y desamor que había estado embotellando durante tanto tiempo. Mi matrimonio había terminado, mi esposo perdido a la influencia tóxica de Candace. Pero en ese momento de duelo, encontré una extraña sensación de libertad y determinación arraigándose. Porque si Derek era demasiado débil para enfrentarse a su hermana retorcida, yo sería lo suficientemente fuerte por los dos. El reinado de terror de Candace finalmente iba a terminar, de una forma u otra. En los días después de que Derek salió de mi vida para siempre, me encontré en una encrucijada. Un camino conducía a revolcarme en las cenizas de mi matrimonio fallido, dejando que el trauma y la traición me consumieran. El otro ardía con una determinación helada para hacer las cosas bien. No podemos dejar que Candace se salga con la suya, le dije a Jill, mi voz endureciéndose. Intentó matarme, Jill. A su propia cuñada.
Ese tipo de depravación no puede quedar sin respuesta. Jill asintió gravemente. Tienes razón. Durante demasiado tiempo, esa psicópata ha podido escabullirse de las consecuencias que merece. Es hora de que nos aseguremos de que la ley la alcance de una vez por todas. Con un propósito renovado, comenzamos a recopilar cada fragmento de evidencia que teníamos sobre Candace, los documentos financieros, las declaraciones de testigos, todo. Un rastro de papel completo de su alocada racha de décadas de codicia, manipulación y posiblemente asesinato. Esto debería ser suficiente para enterrar a esa víbora por el resto de su miserable vida, dijo Jill, mirando el grueso archivo con satisfacción. No más salirse con la suya con sus lágrimas de cocodrilo. Sentí una oleada de adrenalina, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo, los primeros pasos hacia asegurar que Candace nunca pudiera lastimar a otra persona inocente como casi hizo conmigo. Finalmente estaba recuperando mi poder de su reinado tóxico de abuso. Llevamos los archivos directamente a la comisaría del centro y pedimos reunirnos con un detective. Un veterano curtido con un traje arrugado finalmente vino a escoltarnos a una sala de entrevistas, sus ojos se entrecerraron mientras hojeaba las condenatorias pruebas. ¿Me estás diciendo que esta mujer Candace ha estado estafando y manipulando a su propia familia durante años?, dijo lentamente. Posiblemente incluso mató a su primer esposo para heredar su dinero. Asentí, sosteniendo su mirada con firmeza. Es correcto, detective. Y su último truco fue intentar asesinarme, su propia cuñada, aplastándome el cráneo. Es una psicópata irredimible que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La mandíbula del policía se tensó mientras estudiaba las fotos de la escena del crimen, la vívida evidencia del brutal ataque de Candace. He visto a muchos miserables en mi día, pero esto es un nuevo nivel de depravación. Cerró el archivo y me miró con una mirada intensa. Señora Jennings, quiero que sepa que estamos tomando este caso muy en serio. Con la montaña de pruebas que nos ha traído, confiamos en que podemos encerrar a esta mujer por mucho tiempo antes de que tenga la oportunidad de lastimar a alguien más. Un peso se levantó de mis hombros y de repente me sentí mareada de alivio. Después de años de ser manipulada y atormentada, finalmente estaba siendo escuchada y creída sobre la crueldad imperdonable de Candace. Gracias, detective, dije, mi voz vacilando ligeramente. No tiene idea de lo que significa saber que la ley no dejará que su maldad quede sin respuesta esta vez. El policía esbozó una sonrisa sombría. No hay necesidad de agradecimientos, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo para sacar a un depredador peligroso de las calles. Usted es quien mostró verdadero valor al enfrentar el abuso de Candace y no retroceder. Cuando Jill y yo salimos de la comisaría, sentí una sensación de paz y resolución a pesar de las nubes de tormenta que se avecinaban. El reinado de terror de Candace finalmente iba a ser llevado ante la justicia, sin importar cuánto llorara o se hiciera la víctima. Y en ese momento, me di cuenta de que mi propia amarga lucha me había dado una fuerza que nunca supe que poseía. La esposa sumisa y atormentada ya no existía. Era una sobreviviente que había resurgido de las cenizas de los retorcidos juegos de Candace para luchar otro día. Y esta vez, sería yo quien saldría victoriosa, mientras ella experimentaba las duras y frías consecuencias que tanto se merecía. Los días posteriores a nuestra visita a la comisaría fueron un torbellino de actividad. El detective Reynolds me mantenía informada en cada paso mientras construían un caso sólido contra Candace. Fue un delicado equilibrio, recopilando los últimos fragmentos de evidencia mientras nos asegurábamos de que ella no sospechara nada. Una tarde, estaba sentada en la cocina con Jill, revisando otra pila de papeles y documentos. Mis manos temblaban, una mezcla de nervios y adrenalina recorriéndome. El proceso de revivir cada detalle de las fechorías de Candace era agotador, pero también extrañamente empoderante. Cada pieza de evidencia era un paso más hacia recuperar mi vida de su sombra. Nunca me di cuenta de cuánto tenía sus garras en todo, dijo Jill, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras leía un extracto bancario.
Estuvo desangrando a Derek durante años, todo bajo el disfraz de ayudarle a manejar sus finanzas. Asentí, con la mandíbula apretada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Haciendo el papel de hermana amorosa mientras lo manipulaba en cada oportunidad. Justo cuando hablaba, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era el detective Reynolds. Contesté, con el corazón latiéndome en el pecho. Señora Jennings, dijo, su voz firme y reconfortante, tenemos suficiente para proceder. Vamos a arrestar a Candace hoy. Pensé que querría saberlo. Una oleada de emociones me abrumó, alivio, miedo, ira y una feroz determinación. Gracias, detective. Por favor, asegúrese de que no tenga la oportunidad de lastimar a nadie más. No la tendrá, prometió. Nos aseguraremos de eso. Después de colgar, Jill y yo compartimos un momento de entendimiento silencioso. Esto era todo. El principio del fin para Candace. Horas después, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Candace había sido arrestada sin incidentes. Estaba detenida en la cárcel del condado, esperando su procesamiento. Esa noche, me paré junto a la ventana, mirando el cielo que se oscurecía. El peso de las últimas semanas finalmente comenzó a levantarse, reemplazado por una sensación de esperanza cautelosa. Jill se unió a mí, su presencia un recordatorio reconfortante de que no estaba sola en esta lucha. Lo hiciste, Tara, dijo suavemente. Recuperaste tu vida de ella. Respiré hondo, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse en mí. Lo hicimos, corregí, dándole una sonrisa agradecida. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Los días se convirtieron en semanas mientras el proceso legal se desarrollaba. Los medios se enteraron de la historia, y pronto el rostro de Candace estaba en todos los medios de comunicación. El público estaba cautivado por el sórdido relato de traición, manipulación e intento de asesinato dentro de lo que parecía ser una familia ordinaria. Fui llamada a testificar en la audiencia preliminar. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, relatar con todo detalle los años de tormento psicológico y la noche del ataque. Candace estaba sentada al otro lado de la sala, su comportamiento una mezcla retorcida de desafío y autocompasión. Intentó hacerse la víctima, pintándose como una mujer incomprendida llevada a la desesperación. Pero la evidencia era abrumadora, y sus lágrimas de cocodrilo no hicieron nada para convencer al juez. Después de terminar mi testimonio, bajé del estrado, con las piernas temblorosas pero la resolución intacta. Al pasar junto a Candace, me dirigió una mirada fría y venenosa. ¿Crees que has ganado?, siseó en voz baja, tan baja que solo yo pude escucharla. Esto no ha terminado, Tara. La miré sin titubear. Si lo ha terminado, Candace. Ya no puedes lastimarme. El juicio avanzó rápidamente y la fiscalía presentó un caso condenatorio. Los testigos testificaron sobre las manipulaciones, los engaños financieros y las tendencias violentas de Candace. El jurado deliberó solo unas pocas horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Candace fue sentenciada a una larga pena de prisión, asegurando que no podría dañar a nadie más durante mucho tiempo. Cuando salí del juzgado el día de la sentencia, una profunda sensación de cierre se apoderó de mí. El sol brillaba, el aire estaba fresco, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Jill me estaba esperando afuera, su rostro se iluminó con una sonrisa orgullosa al verme. Se acabó, Tara. Finalmente está fuera de nuestras vidas. Asentí, sintiendo una sonrisa extenderse por mi propio rostro. Se acabó. La vida comenzó a volver a una semblanza de normalidad en las semanas siguientes. Derek cumplió su promesa y no disputó el divorcio. Firmó la casa y los bienes sin luchar, y nos separamos de manera amistosa. No quedó animosidad entre nosotros, solo un entendimiento mutuo de que estábamos mejor separados. Me volqué a reconstruir mi vida, enfocándome en mi carrera,
reconectando con viejos amigos y descubriendo nuevas pasiones. Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero ya no me definían. Ahora era más fuerte, una sobreviviente que había enfrentado su peor pesadilla y había salido del otro lado. Una noche, mientras Jill y yo estábamos sentadas en el porche, bebiendo vino y viendo la puesta de sol, se volvió hacia mí con una expresión pensativa. «Sabes», dijo, «todo este calvario me ha mostrado lo resiliente que eres. Has pasado por el infierno y has regresado, y sin embargo aquí estás, más fuerte que nunca. ¿Qué vas a hacer con esa fuerza ahora?» Tomé un sorbo de mi vino, considerando su pregunta. Creo que es hora de empezar a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Hay tantas personas lidiando con relaciones manipuladoras y abusivas. Tal vez pueda hacer una diferencia, aunque sea solo compartiendo mi historia. Jill asintió, una sonrisa orgullosa en su rostro. Creo que es una idea maravillosa, Tara. Tienes mucho que ofrecer y tu historia puede inspirar a otros a encontrar su propia fuerza. Mientras el sol se hundía en el horizonte, sentí una sensación de paz y propósito que no había conocido en años. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con Jill a mi lado y una nueva determinación, sabía que podía superar cualquier desafío. La sombra de Candace ya no se cernía sobre mi vida. Era libre para vivir en mis propios términos, para abrazar el futuro con esperanza y determinación. Y mientras miraba al horizonte, supe que lo mejor estaba por venir. No llamaron a la puerta. Nunca lo hacían. Mi exmarido y su madre irrumpieron en la casa de mis padres como si todavía me pertenecieran. Yo estaba en la cocina, tratando de preparar la cena mientras mi hija adolescente, Emma, estudiaba en el comedor. La repentina intrusión hizo que mi sangre hirviera. «¿Qué están haciendo aquí?», exigí, dejando un bol y entrando en el pasillo. Mike sonrió con frialdad. No había cambiado. «Tenemos asuntos pendientes, Lisa. Es sobre el pasado». «Sobre dinero», dijo. Vi a Emma asomándose desde detrás del marco de la puerta, la preocupación dibujada en su rostro. Sabía que debía mantenerse oculta pero cerca. Carol, la madre de Mac, cruzó los brazos. «Esto es sobre lo que nos pertenece, Lisa». «Lo que les pertenece», respondí. «No tienen derecho a irrumpir aquí». Mac se acercó más, su voz baja. «Nos debes, Lisa». «¿Qué les debo?», escupí, la audacia de ellos enfureciéndome. Emma dio un paso adelante, su voz temblando. «Mamá, ¿necesitas que llame al abuelo?». «No, cariño», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Volviendo a Mac, añadí, «tienen que irse ahora. No tenemos nada de qué hablar». Los ojos de Carol se entrecerraron. «¿Crees que puedes alejarte de todo sin consecuencias? Piensa otra vez». Me burlé. «Las únicas consecuencias son las que ustedes mismos han traído». Mac dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. «Si no hablas con nosotros voluntariamente, podemos llevar esto a la corte. No puedes esconderte para siempre, Lisa». Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. «No son bienvenidos aquí. Salgan antes de que llame a la policía». Carol soltó una carcajada. «Estás cometiendo un error, querida». Mike miró a Emma. «Esto también te afecta a ti, Emma. Piensa en tu futuro». Emma se puso a mi lado, tomando mi mano. «Mi futuro no te incluye», dijo, su voz más fuerte de lo que yo sentía en ese momento. El rostro de Max se endureció. «Bien. Volveremos. No puedes huir de esto para siempre, Lisa». Los vi irse, cerrando la puerta de un golpe detrás de ellos. Emma me abrazó y sentí que mi determinación se solidificaba. Esto no había terminado, pero no dejaría que nos intimidaran más. «Mamá, ¿qué querían decir con lo del dinero?»,
preguntó Emma, sus ojos llenos de preocupación. Suspiré, llevándola de vuelta al comedor. Es complicado, cariño. Están tratando de causar problemas porque están amargados por el divorcio, pero lo resolveremos juntas. Emma se sentó, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. No tienes que enfrentarlo sola, mamá. Sus palabras me dieron fuerza. Lo sé, cariño, y no lo haré. Enfrentaremos lo que nos lancen. Somos más fuertes de lo que piensan. Continuamos con la cena, la tensión permanecía en el aire como un mal sabor. Pero en ese momento, dentro de las paredes de la casa de mis padres, estábamos a salvo. Sabía que teníamos una batalla por delante, pero también sabía que nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera. La intrusión había desatado una tormenta de emociones, y mientras limpiaba la mesa, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Mike y Carol estaban sedientos de venganza, y tenía que estar preparada para lo que planeaban. Pero subestimaron la fuerza que proviene de proteger a los tuyos. Me subestimaron a mí. La casa estaba tranquila después de que la puerta se cerró de golpe, pero una tormenta se gestaba dentro de mí. Observé a Emma juguetear con su comida, claramente con la mente en otra parte. Emma, ¿estás bien?, pregunté, sentándome frente a ella. Ella levantó la vista, mordiéndose el labio. Necesito decirte algo, mamá. Algo sobre papá. Papá. Mi estómago se tensó. ¿Qué está pasando, cariño? Emma dudó por un momento, luego respiró hondo. Antes de que tú y papá se divorciaran, lo vi con otra mujer. Las palabras flotaron en el aire como una nube oscura. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo pasó esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Unos meses antes de que todo sucediera. Los vi juntos en un café. Estaban tomados de la mano. La habitación se sentía como si se cerrara sobre mí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, mamá. No quería empeorar las cosas. Esperaba que no fuera nada, susurró, mordiéndose el labio. Alcancé su mano temblorosa. No es tu culpa, Emma. Nada de esto lo es. Gracias por decírmelo ahora. Ella asintió, el alivio bañando su rostro. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Vamos a encontrar la verdad y asegurarnos de que enfrenten las consecuencias, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Los siguientes días fueron tensos. No podía sacudirme la imagen de Mac con otra mujer. Necesitaba respuestas. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá con una taza de té, llamé a mi amiga Mandy. Ella era investigadora a tiempo parcial y confiaba en ella. Mandy, necesito tu ayuda, dije cuando ella contestó. ¿Qué pasa, Lisa? Su voz preocupada fue un pequeño consuelo. Mac me engañaba antes del divorcio. Necesito pruebas, y si está escondiendo algo más, necesito saberlo. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Investigaré, pero ten cuidado, Lisa. Estas cosas pueden ponerse feas. Lo sé, pero necesito hacer esto por Emma, respondí, mirando a mi hija que estaba absorta en su tarea. Emma y yo tuvimos más conversaciones durante la semana siguiente. Ella recordaba pequeños detalles sobre la mujer que había visto con Mac, una vieja amiga mía, Rachel. La traición dolía más sabiendo que alguien en quien una vez confié estaba involucrada. Una tarde, confronté a Emma en la sala de estar. Emma, ¿qué más recuerdas sobre esa mujer con tu papá? Emma levantó la vista de su libro, frunciendo el ceño. Tenía el cabello oscuro, algo rizado. Creo que era Rachel. Mi corazón se hundió. ¿Rachel? ¿Estás segura? Emma asintió lentamente. Los vi juntos más de una vez, mamá. Lo siento. No lo sientas, cariño.
Has ayudado más de lo que sabes, luché por mantener mi voz firme. Emma suspiró. Ojalá las cosas fueran diferentes. No podemos cambiar el pasado, pero podemos moldear nuestro futuro, dije, envolviendo un brazo alrededor de ella. Superaremos esto. Pronto Mandy tuvo noticias. Había reunido suficientes pruebas, correos electrónicos, fotos, incluso registros financieros que demostraban la relación de Mac con Rachel. La traición ahora era concreta. Mientras revisaba las pruebas incriminatorias, mi determinación se endureció. Esto no era solo sobre la aventura, se trataba de las mentiras y el engaño que destrozaron nuestras vidas. Mac tenía que enfrentar las consecuencias, y me aseguraría de que así fuera. Emma y yo estábamos juntas en esto, y eso me daba fuerza. La tormenta estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Expondríamos la verdad, y Mac finalmente vería las consecuencias de sus acciones. Estaba sentada en la cafetería local, mirando la puerta cada pocos segundos. Rachel llegaba tarde, pero no esperaba menos. Le gustaba hacer una entrada. Tomé un sorbo de mi café, la amargura igualando mi estado de ánimo. Finalmente, entró con paso arrogante, su cabello perfectamente arreglado y su maquillaje impecable. Me vio y se apresuró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lisa, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Bien, Rachel, ¿y tú? Mantuve mi voz neutral, señalando el asiento frente a mí. Se sentó, cruzando las piernas y inclinándose ligeramente hacia adelante. Oh, ya sabes, ocupada. La vida después del divorcio, ¿verdad? Forcé una sonrisa. Sí, divertido como resultan las cosas. Sus ojos parpadearon, un breve destello de algo guardado. Sí, divertido. Entonces, ¿en qué has estado? Manteniéndome ocupada, dije, tomando otro sorbo. Emma y yo nos hemos estado adaptando, avanzando. Hablando de avanzar, escuché que te encontraste con Mac recientemente. La sonrisa de Rachel vaciló por un segundo, pero rápidamente se recuperó. Oh, sí. Mundo pequeño, ¿no? Pueblo pequeño, más bien, respondí, dándole una mirada significativa. Nunca realmente conoces a las personas tan bien como crees. Ella jugueteó con su taza. ¿Qué estás insinuando? Me incliné, mi voz baja pero firme. Creo que sabes exactamente lo que estoy insinuando, Rachel. Su rostro palideció ligeramente antes de esbozar otra sonrisa. Lisa, si tienes algo que decir, solo dilo. Sé sobre la aventura, dije sin rodeos, observando de cerca su reacción. Lo sé todo. La fachada de Rachel se resquebrajó. Dejó su taza, sus manos temblando. Lisa, no es lo que piensas. ¿Entonces no tenías una aventura con mi esposo? ¿No le ayudabas a robarme? Pregunté, mi voz goteando sarcasmo. Ella miró a su alrededor nerviosa, su voz ahora un susurro. Esto no debía suceder así. Mac dijo que te dejaría de todos modos. Dijo que ustedes habían terminado. ¿Y el dinero? ¿Qué hay de eso? También habíamos terminado con nuestros ahorros, exigí, sintiendo cómo aumentaba mi enojo. Lisa, por favor. Mike planeó todo. Yo solo lo seguí, tartamudeó, sus ojos suplicantes. Me traicionaste, Rachel, no solo como amiga, sino como ser humano, dije, levantándome. Y que no te quede duda, ambos pagarán por esto. Ella intentó detenerme, pero di un paso atrás. Lisa, por favor, puedo ayudar. Puedo testificar contra Mac. Solo dame una oportunidad. La observé por un momento, sopesando sus palabras. Finalmente, asentí. Bien. ¿Quieres hacer lo correcto? Consígueme más pruebas. Demuéstrame que hablas en serio. Rachel pareció aliviada, asintiendo rápidamente. Lo haré. Te lo prometo.
Salí de la cafetería, mi corazón latiendo con fuerza. El primer paso estaba hecho. Rachel tenía miedo y estaba dispuesta a traicionar a Mac. Necesitaba cada pieza de ventaja que pudiera obtener y tenerla de mi lado, aunque temporalmente era una carta más para jugar. De vuelta en casa, encontré a Emma acurrucada en el sofá leyendo. Levantó la vista cuando entré, la preocupación en sus ojos. ¿Cómo te fue, mamá? Como era de esperar, dije, sentándome a su lado. Rachel está asustada. Emma sintió, formando una pequeña sonrisa. Bien. No puede seguir haciéndonos daño. No, no puede, coincidí, abrazándola fuertemente. Y no lo hará. Vamos a derribarlo, Emma, juntas. Mientras abrazaba a mi hija, sentí un renovado sentido de propósito. Teníamos el comienzo de un plan y las piezas estaban cayendo en su lugar. Ahora solo teníamos que llevarlo a cabo. ¿Y Mac? Bueno, su tiempo se estaba acabando. Una semana después, Rachel me llamó, su voz frenética. Lisa, tengo más. Encuéntrame en el parque cerca del viejo roble. Estuve de acuerdo y me apresuré a ir, el aire otoñal endureciendo mi resolución. Rachel ya estaba esperando, sosteniendo un sobre, sus manos temblorosas. Aquí, dijo, entregándome el sobre. Esto es todo lo que pude encontrar, correos electrónicos, extractos bancarios, todo. Abrí el sobre, mis ojos recorriendo los documentos. Era una prueba condenatoria, prueba de la traición y la codicia de Mac. ¿Por qué estás haciendo esto, Rachel?, pregunté, aún sin confiar completamente en ella. Ella miró hacia abajo, con lágrimas llenando sus ojos. Cometí un error, Lisa. Un gran error. Pensé que él me amaba, pero ahora veo que me estaba usando. Solo quiero arreglar las cosas. Asentí, guardando el sobre en el bolsillo. Está bien, pero esto no te absuelve. Todavía jugaste un papel. Lo sé, susurró, luciendo destrozada. Pero por favor, derríbalo. Se lo merece. Puedes contar con ello, dije, dándome la vuelta para irme. Mantente al margen. Esto es entre Mac y yo ahora. De vuelta en casa, esparcí las nuevas pruebas sobre la mesa, mi respiración atrapada en la garganta. Mandy entró, sus ojos abriéndose al verlas. Vaya montón, dijo, recogiendo un montón de correos electrónicos. Sí, respondí, organizando los papeles. Esto debería probar que estuvo desviando dinero durante años. Mandy los revisó, su rostro endureciéndose. Lisa, esto ya no es solo una aventura. Esto es fraude, simple y llanamente. Exactamente, respondí, organizando los papeles. Y va a enfrentar las consecuencias. ¿Estás lista para esto? La voz de Mandy era cautelosa pero solidaria. Asentí. Más que nunca. Al día siguiente, hice copias de todo y me reuní con nuestro abogado de familia. Él inspeccionó las pruebas, asintiendo con aprobación. Tienes un caso sólido, Lisa. Mike no podrá escapar de esto. Bien, dije, recostándome en mi silla. Porque quiero que enfrente cada parte de ello. Nuestro plan era simple pero efectivo, usar las pruebas para confrontar a Mac y Rachel públicamente, asegurándonos de que no pudieran negar o esconder sus acciones. Más tarde, mientras estaba en mi oficina en el trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Emma. Mamá, ¿cuál es el siguiente paso? Respondí rápidamente, los confrontamos en el evento comunitario este fin de semana. Prepárate. Mi corazón se aceleró a medida que se acercaba la noche del evento. Emma y yo caminamos por el evento abarrotado, mi mente enfocada en el plan. Mike y Rachel estaban allí, charlando con los invitados, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Me acerqué a ellos, mi voz lo suficientemente alta para captar la atención de todos. ¿Disfrutando de la noche?
porque está a punto de ponerse mucho más interesante. El rostro de Mac se volvió ceniciento, la pura ira destellando en sus ojos. Lisa, ¿qué estás haciendo? Exponiendo la verdad, respondí, sosteniendo las pruebas. Todos merecemos saber en qué has estado. Un murmullo se extendió por la multitud mientras detallaba el robo y la infidelidad de Mac. Los rostros pasaron de curiosos a disgustados y los susurros crecieron más fuertes. Rachel parecía lista para huir, con la culpa escrita en su rostro. Lisa, por favor, no hagas esto, suplicó. Es demasiado tarde para eso, dije, mi voz firme. Ambos me traicionaron y me robaron. Ahora todos lo saben. Un miembro de la multitud gritó, ¿no es ese Mac? ¿Qué está pasando? La fachada de Mac se desmoronó, y él gruñó, me has arruinado, Lisa. Le devolví la mirada con determinación. No, Mac, te arruinaste tú mismo. Se sintió como si un peso se hubiera levantado cuando me alejé, con Emma a mi lado. La verdad había salido a la luz y las consecuencias habían comenzado. Mike y Rachel no tenían dónde esconderse ahora. Emma me abrazó fuertemente una vez que estuvimos afuera. Vamos a estar bien, ¿verdad, mamá? Besé su frente, sintiendo la fuerza en su abrazo. Sí, cariño, lo estaremos. Juntas, estaremos bien. Mientras nos dirigíamos a casa, el cielo nocturno despejado sobre nosotros, sabía una cosa con certeza, el futuro era nuestro para reconstruir, paso a paso. La verdad ardía dentro de mí, lista para explotar. Era hora de enfrentarlos. Me encontraba en medio de la multitud en el evento comunitario, sintiendo el peso de la confrontación por delante. Emma estaba a mi lado, su mano apretando la mía en un apoyo silencioso. Vi a Mac, flanqueado por algunos colegas, su encanto en plena exhibición. Rachel rondaba cerca, observándome con una mezcla de miedo y desafío. Era ahora o nunca. Aclaré mi garganta y di un paso adelante, elevando mi voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Damas y caballeros, disculpen la interrupción, pero tengo algo importante que compartir. Las cabezas se volvieron hacia mí, y la sala quedó en silencio. Los ojos de Mac se entrecerraron, su sonrisa vacilante. Lisa, ¿qué estás haciendo? Basta de mentiras, Mac, dije, levantando el montón de pruebas. Es hora de que todos sepan la verdad sobre ti y Rachel. Un murmullo se extendió por la multitud mientras comenzaba a exponer los detalles, la aventura, el robo, la traición. Los rostros pasaron de curiosos a sorprendidos y disgustados. Rachel parecía un venado atrapado en los faros, congelada mientras revelaba sus sórdidos secretos uno por uno. Mac ha estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta durante años, dije, mi voz firme. Ha estado usando ese dinero para financiar su aventura con Rachel. ¿Disfrutando de la noche? Porque está a punto de ponerse mucho más interesante, añadí, girándome para enfrentarlos por completo. La ira en los ojos de Mac era inconfundible. Lisa, cállate. Pero estaba lejos de terminar. Me traicionaste, me mentiste y robaste a nuestra familia, continué, dirigiéndome a la multitud más que a Mac. Y es hora de enfrentar las consecuencias. Un suspiro de asombro y susurros recorrió la sala. Alguien en la multitud gritó, ¿no es ese Mac? ¿Qué está pasando? Mac se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarme los papeles de las manos. Me has arruinado, Lisa. Di un paso atrás, levantando las pruebas en alto. No, Mac, te arruinaste tú mismo. Rachel finalmente encontró su voz, su tono desesperado. Intenté detenerlo, Lisa. Tienes que creerme. Creerte, me reí con amargura. Eres igual de culpable. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. El aire estaba cargado de tensión mientras los organizadores del evento me llevaban aparte, tratando de desactivar la situación. Pero el daño estaba hecho. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás.
Mientras Mac y Rachel se quedaban allí expuestos y humillados, la multitud comenzó a volverse contra ellos. Colegas evitaban su mirada, amigos susurraban detrás de las manos y algunos incluso se alejaron disgustados. Mi abogado, que había estado convenientemente presente, se adelantó, tomando el montón de pruebas de mis manos. Nos pondremos en contacto, Mac. Te sugiero que te prepares. Mike me miró con furia una última vez antes de salir furioso, Rachel siguiéndolo. La sala gradualmente volvió a la normalidad, aunque la tensión permanecía como un mal olor. Emma me abrazó fuertemente, sus ojos brillando con orgullo. Lo hicimos, mamá. Realmente lo hicimos. Besé la parte superior de su cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sí, lo hicimos. Y ahora podemos empezar a seguir adelante. Salimos del evento, el aire frío de la noche sintiéndose como un nuevo comienzo. Mientras caminábamos de la mano, sabía que el camino por delante no sería fácil, pero sería nuestro para caminar, libres de las sombras del engaño. De vuelta en la casa, mientras Emma se dormía, me senté junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. La verdad había salido a la luz y la sanación finalmente podía comenzar. Juntas, Emma y yo reconstruiríamos nuestras vidas paso a paso. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato. Las llamadas de Mac no fueron respondidas mientras colegas, amigos e incluso familiares le daban la espalda. Su reputación, antes impecable, estaba en ruinas. En el trabajo, los susurros crecieron hasta llegar a oídos de sus superiores. Recibí una llamada de una vieja amiga que trabajaba en la empresa de Mac, el tono en Lisa, no lo vas a creer. Están lanzando una investigación interna sobre las finanzas de Mac. Podría perder su trabajo. Bien, respondí fríamente. Se merece todo lo que le viene. Mientras tanto, el mundo de Rachel también se desmoronaba. Su esposo, sorprendido por la aventura y el fraude, solicitó el divorcio de inmediato. Se presentó en mi puerta una noche, con los ojos rojos e hinchados, sosteniendo un papel en la mano. Lisa, por favor, suplicó, su voz quebrada. Necesito hablar contigo. Crucé mis brazos, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Rachel? Tomó una respiración profunda, empujando el papel hacia mí. Son los papeles del divorcio. Yo, no sé qué hacer. Eso no es mi problema, Rachel. Te lo buscaste, dije firmemente, mi simpatía enterrada bajo capas de traición. Por favor, no sabía que terminaría así, lloró, sus lágrimas cayendo libremente. Perdí todo. No pensaste en eso cuando me robabas, ¿verdad? Solté. Deberías irte. Mi vida se está desmoronando, Lisa, gritó, la desesperación marcada en su rostro. Estoy perdiendo todo. ¿Y crees que debería importarme? Te lo buscaste tú misma, respondí, cerrando la puerta en sus ojos suplicantes. Los siguientes días trajeron más caos para Mac. Fue suspendido mientras duraba la investigación y el banco congeló sus cuentas. Cada vez que intentaba comunicarse conmigo, ignoraba sus llamadas. Emma y yo estábamos decididas a seguir adelante. Mamá, pareces cansada. ¿Estás bien?, preguntó Emma una noche mientras estábamos sentadas en el sofá, con la televisión sonando suavemente de fondo. Estoy bien, cariño, dije, apretando su mano. Solo estoy pensando en cómo todo está cambiando. El rostro de Emma se puso serio. ¿Tenemos que volver a ver a papá? Negué con la cabeza. No, si no queremos. Tenemos el poder de decidir qué es lo mejor para nosotras. Ella asintió, su expresión más suave. Bien. No quiero verlo. Lo entiendo, respondí, abrazándola. Vamos a estar bien, Emma. A la tarde siguiente, mientras organizaba los documentos para las batallas legales, Mac apareció en mi oficina. Parecía desaliñado y desesperado.
Lisa, necesitamos hablar, dijo, entrando a pesar de mis protestas. ¿Qué quieres, Mac?, dije, perdiendo la paciencia. Me has arruinado, Lisa. Todo se está desmoronando, dijo, sus ojos llenos de una mezcla de ira y miedo. No, Mac, te arruinaste tú solo, respondí. Mentiste, engañaste y robaste. ¿Esperabas que no hubiera consecuencias? Se hundió en una silla, enterrando su rostro en sus manos. Perdí mi trabajo. La investigación me está destrozando. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Lo miré, incrédula. ¿Ayudarte? Es increíble. Después de todo lo que has hecho, ¿esperas que te ayude? Por favor, Lisa, por el bien de Emma, suplicó, mirándome con los ojos enrojecidos. No la metas en esto. Ya has sufrido bastante por tu culpa, dije fríamente. Sal de mi oficina, Mac. Enfrenta tus consecuencias como un adulto. Sus hombros se hundieron mientras se marchaba, la realidad de sus acciones pesando sobre él. Lo vi irse, mi corazón firme, sabiendo que había tomado la decisión correcta. A medida que los días se convertían en semanas, las repercusiones de las acciones de Mac se desarrollaron aún más. Rachel se mudó de la ciudad, tratando de escapar del escándalo. La vida de Mac continuó desmoronándose, cada nuevo día despojándolo de una parte de su antiguo yo. A través de todo, Emma y yo encontramos nuestro equilibrio en nuestra nueva normalidad, tomando cada día a la vez. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos empezando a prosperar, y eso era la mejor venganza de todas. El sol brillaba intensamente mientras Emma y yo desempacábamos las últimas cajas en nuestra nueva casa. Era una casa modesta en una parte más tranquila de la ciudad, pero se sentía como un nuevo comienzo. Mamá, ¿dónde debo poner estos libros?, preguntó Emma, sosteniendo una pila. Vamos a poner una pequeña estantería en la sala, sugerí, sonriendo ante su entusiasmo. Trabajamos juntas, organizando nuestras cosas con cuidado. Cada objeto encontraba su lugar, y con cada caja vaciada, la casa empezaba a sentirse más como un hogar. Al atardecer, mientras nos relajábamos en el sofá, Emma se volvió hacia mí. ¿Crees que papá algún día arreglará su vida? Suspiré, pensando en el desastre que Mac había hecho de su propia vida. No lo sé, Emma. Eso depende de él ahora. Pero ya no tenemos que preocuparnos por eso. Ella asintió, su rostro sereno. Me alegra que estemos aquí, mamá. ¿Se siente bien? A mí también, cariño, dije, abrazándola. Estamos empezando un nuevo capítulo. Para celebrar nuestro nuevo comienzo, decidimos hacer una pequeña fiesta de inauguración. Invité a Mandy y a algunos amigos cercanos. Llegaron con cálidas sonrisas y regalos para la casa, llenando la casa de risas y alegría. Mandy me llevó aparte más tarde en la noche, sus ojos brillando. Has recorrido un largo camino, Lisa. Estoy orgullosa de ti. Gracias, Mandy, dije, sintiendo una sensación de paz lavarse sobre mí. No podría haberlo hecho sin ti. Cuando la noche llegó a su fin y nuestros invitados se marcharon, Emma y yo nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Vamos a estar bien, ¿verdad, mamá? Sí, lo estaremos, cariño. Juntas, le aseguré, besando su frente. Los días se convirtieron en semanas y nos adaptamos a nuestra nueva rutina. Emma prosperó en su nueva escuela, haciendo amigos y participando en actividades que disfrutaba. Encontré consuelo en mi trabajo y en el ritmo de nuestra nueva vida. Una tarde, recibí una carta de Mac. Lo había perdido todo, su trabajo, su hogar y la mayoría de sus amigos. Pero el tono de la carta era diferente. No estaba enojado ni culpando, era reflexivo, casi arrepentido. Lisa, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta de la magnitud de mis errores. Lamento el dolor que te causé a ti y a Emma.
Espero que ambas encuentren la felicidad que merecen. Leí la carta 2 veces, sintiendo una mezcla de emociones. Decidí no responder. El viaje de Mac era suyo ahora, y yo necesitaba concentrarme en el nuestro. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Emma, notando mi expresión pensativa. «Sí», dije, sonriendo. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado. «Yo también», dijo, sus ojos brillando. «No puedo esperar a ver qué viene después». La vida continuó, llena de pequeños momentos significativos que cosían nuestros días juntos. Emma y yo crecimos más fuertes, no solo como individuos, sino como una unidad familiar. Aprendimos a apreciar la alegría tranquila de la vida cotidiana, libres de la sombra del engaño y la traición. Una mañana de sábado, Emma y yo decidimos plantar un jardín en el patio trasero. Mientras cavábamos en la tierra, plantando semillas para el futuro, nos reímos y hablamos sobre nuestros sueños. «Algún día, este jardín estará lleno de flores», dijo Emma, sus ojos brillando con esperanza. «Sí, lo estará», coincidí, sintiendo la riqueza de la tierra en mis manos. Como nuestras vidas. Cuando el sol se puso, bañando nuestra nueva casa en un tono dorado, sentí una profunda sensación de satisfacción. El viaje había sido difícil, lleno de dolor y traición, pero habíamos salido más fuertes. El futuro se extendía ante nosotras, un camino que caminaríamos juntas, paso a paso, un día a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que